Bendito sea el Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermano, en el libro de los Hechos, capítulo 2. Vamos a leer algunos versos ahí. Hechos, capítulo 2. Vamos a leer de los versos 41 al 47 y en esos versos vamos a basar esta breve meditación que tenemos para hoy. Hechos, capítulo 2, versos del 41 al 47. ¿Lo tiene? Bueno, vamos entonces a leer la escritura. Dice así en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Gloria a Jesús. Es impresionante cuando nosotros vemos la evolución de la iglesia primitiva. Los primeros cristianos, podríamos decir. En este momento todavía no habían sido llamados cristianos. Se les llamó cristianos unos años después, cuando se multiplicaron y en una ciudad, Antioquía se llama, para diferenciarlos de otras corrientes filosóficas o religiosas, dijeron: estos son los cristianos, los seguidores de la enseñanza de Cristo. Ahí comenzaron a llamarse cristianos. Y estaba pensando que nosotros nos llamamos cristianos y hemos adquirido este nombre, hemos tomado este nombre de cristianos, pero realmente, ¿qué es ser un cristiano? ¿Qué significa para nosotros ser un cristiano? ¿Qué es lo que surge en nuestra mente, en nuestro corazón, cuando la gente dice él o ella son cristianos? Cuando nosotros mismos nos preguntan y decimos: no, yo soy cristiano, yo soy cristiano. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa recibir a Cristo? ¿Qué es recibir a Cristo? Para algunas personas pudiera pensarse que recibir a Cristo es levantar la mano en una iglesia y decir: yo recibo al Señor como Salvador personal. Y eso es recibir a Cristo. Pero recibir a Cristo y volverse cristiano es mucho más. Es mucho más que levantar las manos en un culto después de un llamamiento. Es mucho más que testificar de que Dios ha hecho algunos milagros en nuestra vida. Ser cristiano es mucho más que decir soy cristiano. Y vamos a ver esta noche brevemente cuatro cosas que debemos de aplicar o que debemos de vivir nosotros como cristianos. Si somos cristianos, deberíamos de experimentar estas cosas, deberíamos de practicar estas cosas, deberíamos de vivir bajo estos parámetros. Y en primer lugar vamos a decir que ser cristiano es unirse a una nueva familia, unirse a una nueva familia. Todos tenemos una familia y normalmente las familias se cuidan, se protegen, se ayudan. No siempre, ¿verdad? Porque hay casos en que las personas se discuten con su familia y en vez de ayudarse se dañan. Y en vez de buscarse, se desprecian
y en vez de apoyarse se bloquean. Entonces, pero ser cristiano es prácticamente ligarse a una nueva familia. Cuando no hemos recibido a Cristo Jesús, no podemos entender lo que vemos en los demás que ya lo han hecho quizás años antes que nosotros. Yo no podía entender por qué las personas que se llamaban cristianas actuaban de cierta manera. Por qué las personas que se llamaban cristianas se limitaban de muchas cosas. Yo decía, son gente acomplejada, porque no había experimentado el gozo de ser cristiano, de integrarme a esa familia llamada cristiana, a esa familia de los hijos de Dios. Entonces, cuando recibí a Cristo como mi Señor y Salvador, ya no solo tenía mi familia, mi papá, mi mamá y mis hermanos, ahora se agregaron a mi familia, se agregaron muchas otras personas se incorporaron y empezaron a verme a mí no como un extraño, y empecé a verlos a ellos no como un extraño. Empezamos a vernos como personas que nos apreciábamos, como personas que nos valorábamos, como personas que nos admirábamos. Era una nueva familia, era una familia más grande de la que yo tenía. Era recibir de repente familia que yo no conocía, personas que antes no vi, familias que yo no sabía que estaban allí, pero que cuando recibí a Cristo y me incorporé a esta familia me abrió los brazos, me recibió con cariño, me recibió con afecto. Entonces, el cristiano no es solamente decir, yo soy cristiano y me aíslo por ahí, ¿verdad? Y entonces yo hago grupitos pequeños en el lugar y me relaciono con esto. No, es formar parte de una nueva familia. Una familia que se busca, una familia que se respeta, una familia que se preocupa el uno por el otro. Ya no me importa, cada cual es el arquitecto de su propia vida, ¿verdad? Y si es un buen arquitecto, pues va a generar una buena vida, y si es un mal arquitecto, pues va a tener demasiados problemas, pero no es mi problema. Mucha gente dirá, no, ese no es mi problema, son las decisiones que ha tomado, así es que él va a arrastrar con toda la responsabilidad, él va a arrastrar con las consecuencias, o ella va a arrastrar con las consecuencias. La familia cristiana, cuando venimos a los pies de Cristo, adquirimos ese don maravilloso de ser parte de una nueva familia, una familia especial, la familia de los hijos de Dios. Y debemos nosotros integrarnos de tal manera que los problemas de una persona sean los problemas de todos, sean los problemas míos, sean los problemas de todos. Interesarme por esa otra persona. Que me afecte lo que a la otra persona le está afectando, pero que también yo busque una forma de ayudar a esta persona como familia, verla como mi familia, ya no como un amigo, ya no como un vecino, sino como parte de esas personas que son de mi sangre, pudiéramos decir. Nos une la sangre de Cristo. Fíjese que los hermanos carnales, vamos a llamar así, de sangre, dice la gente, nos une la sangre de nuestros padres, que se mezcló y formó la nuestra. Pero la familia cristiana nos une en la sangre de Cristo, que nos limpió, que nos santificó, que nos da esa marca especial que nos garantiza la vida eterna. Somos hermanos de sangre, hermanos de sangre del Cordero que vino a entregar su vida por nosotros. Entonces, el cristiano no es solamente decir, yo formo parte ahora de una iglesia, o formo parte de una religión, o ahora yo tengo un nombre, y yo soy cristiano de esta iglesia, pero no me llevo con los de la otra iglesia. Los cristianos somos una misma familia, todos. Independientemente de la denominación en que nosotros nos reunamos o del lugar donde nos reunamos, somos parte de la misma familia, porque nos une el mismo sacrificio, nos une la misma sangre, que es la sangre de Cristo Jesús, que se derramó por todos nosotros. Somos parte de una nueva familia y debemos de visualizarnos de esa manera. En segundo lugar, somos ahora llamados a aprender junto a los otros miembros de la familia la palabra de Dios. Y esto es algo que muchas personas quizás minusvaloran, ¿verdad?
no dan la importancia al aprendizaje de la palabra y se quedan conformándose nada más con leerla de vez en cuando, se conforman con escuchar de vez en cuando una disertación de la palabra o con ver por los medios de comunicación, pues ya sea la radio, la televisión o las redes sociales, segmentos de mensajes de algunas personas que hablan de la palabra o que enseñan la palabra de Dios. Pero ser cristiano me llama, me faculta, me invita y prácticamente me hace acreedor, vamos a decir, de la responsabilidad de aprender de la palabra de Dios. Hace unos días yo conversaba con unos sobrinos míos y les decía, qué momentos tan espectaculares los que yo viví cuando era niño con mis padres, porque yo pude conocer a mis padres, conocer la historia de mis padres, conocer sus alegrías, conocer sus tribulaciones que tuvieron ellos desde niños hasta la edad adulta, porque nos sentábamos y conversábamos. Entonces yo pude conocer a mi madre a profundidad y pude entender por qué mi madre actuaba de diferentes maneras o por qué tomaba ciertas decisiones o por qué tenía ciertas habilidades. Porque conocí a mi madre. ¿Cómo podré yo entender por qué Dios se mueve de diferente manera? ¿Cómo podría yo valorar lo que está pasando en mi vida si no conozco al autor de mi vida? ¿Cómo podré yo verdaderamente apreciar lo que Dios hace en mí si no conozco al autor? Aquel hombre, aquel personaje, aquel ser que me dio la vida. Dios vino a entregar su vida para que nosotros viviéramos. Pero si yo no conozco a ese Dios, no podré entender su palabra. No podría entender sus propósitos. Y me parecerán muchas veces propósitos egoístas, como dice mucha gente, es que la Biblia es muy sanguinaria, ¿verdad? Se ven ahí dramas muy violentos, mucha violencia. ¿Cómo poder entender el propósito de Dios? ¿Cómo poder entender la forma de actuar de Dios si no lo conozco? Solo conociendo a Dios es que yo podré amarlo. Mire, usted no ama a una persona si no la conoce. Usted no es cierto que usted mira a una persona y dice amor a primera vista. Puede que le guste a primera vista. La vio la primera vez y le gustó, le atrajo, pero no lo amó desde ese momento. Usted comienza a amar a la persona cuando la comienza a conocer. De la misma manera es con Dios. Yo no puedo decir que amo a Dios si no lo conozco. No puedo decir que amo a Dios si no sé qué es lo que piensa Dios. No puedo decir que amo a Dios si no sé por qué, si no entiendo por qué actúa Dios. Y voy a entender por qué actúa Dios de diferentes maneras, conociéndolo, sabiendo qué es lo que hay en su corazón, sabiendo qué es lo que pasa por la mente de Dios, acercándome a Él. Y una de las formas de conocer a Dios es estudiando su palabra, conociendo la historia, aquella historia que marcó Dios desde el principio y que nos manda todavía hasta el final, nos guía hasta el final, nos anticipa lo que va a suceder adelante para que nosotros podamos valorar nuestro hoy, para que podamos valorar nuestro presente y podamos estar listos para nuestro futuro. Entonces el cristiano no es solamente llegar a decir, yo recibo a Cristo, no, es empezar a formar parte de una nueva familia y comenzar a conocer a ese ser que formó esta familia de la que hoy soy parte. La doctrina de los apóstoles dice que ellos aprendían, dice que se reunían, dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Esto quiere decir las enseñanzas que Jesús les dio a los apóstoles. No estaban estudiando otras cosas, otras doctrinas. En la época de Jesús había mucha doctrina, mucha filosofía, muchas religiones. Sin embargo, esta iglesia llamada cristiana estaban perseverando en las enseñanzas que Jesús le dio a los discípulos, a los apóstoles, aquellos hombres y mujeres que estuvieron cerca de él, que escucharon su palabra, que escucharon sus enseñanzas, que atesoraron estas enseñanzas y que entendieron, quizás al principio vagamente, pero que hoy después, en el transcurso de los años, formando parte de la iglesia, entendieron cuál había sido el propósito de Jesús al dejar esas enseñanzas.
Entonces la doctrina de Jesús es la que los cristianos debemos estudiar. Si nosotros nos vamos a estudiar otra cantidad de doctrinas que hay en este tiempo, infinidad de enseñanzas, infinidad de filosofías que se llaman cristianas, que dicen que estudian la palabra de Dios, pero que se alejan de la palabra de Dios. Cosas tan simples en las cuales usted y yo podemos detectar que se están alejando de la palabra de Dios. Es importante que estudiemos la palabra de Dios y que lo hagamos como lo hacía la iglesia primitiva, juntos, perseverando juntos en esa enseñanza de Cristo y no tratando de adoptar corrientes que se adecuen a la nueva normalidad o corrientes que se adecuen a lo que la gente quiere oír o quiere hacer. La palabra no se acomoda a la persona, es la persona la que tiene que acomodarse a la palabra. Dios no se va a acomodar al deseo del corazón del hombre, es el corazón del hombre que se tiene que acomodar al deseo del corazón de Dios. Entonces, estudiar la palabra es prácticamente una de las características que debemos de tener como cristianos. El deseo de estudiar la palabra, el deseo de conectarnos cuando estamos recibiendo las enseñanzas en la iglesia, el deseo de asistir cuando se convoca a un curso de enseñanza, ser parte de ese curso activo, no solamente un miembro pasivo que está por ahí nada más que con su nombre y que nadie sabe qué pensó, si escuchó o no escuchó, se durmió o no se durmió, no lo sabemos, sino un miembro activo que pregunte, que opine y que aprenda a conocer al Dios maravilloso que nos ha bendecido con darnos el nombre de cristianos. No pretendía la iglesia cristiana primitiva traer novedades. Es más, los maestros, Pablo decía, cualquiera que le agregue o le quite a esta enseñanza que nosotros le estamos dando y que hemos recibido de Jesucristo, se volverá una persona, una palabra que a mí de pequeño me chocaba y todavía me sigue chocando, será maldito, decía, o anatema, lo escribe en la versión de la Biblia que yo tengo, pero eso quiere decir maldito. Yo creo que nadie se siente feliz que le digan, hola maldito, porque no es una expresión que me haga sentir bien, es una expresión muy ofensiva. Entonces dice la palabra, cualquiera que le agregue se convertirá en una persona con maldición. Y las personas que acarreaban maldición a sus vidas no eran dignos de entrar al reino de los cielos. Entonces los discípulos, los seguidores de las enseñanzas de Jesús, no estaban preocupados por ajustar la enseñanza de Jesús a los tiempos actuales de aquella época, ¿no? No estaban interesados en ajustar las enseñanzas de Jesús al pensamiento de la mayoría de personas para ganar adeptos. Estaban preocupados por conocer las enseñanzas de Jesús para parecerse al maestro, para que cuando la gente los viera o los escuchara, dijera como dijeron en Antioquía, estos son cristianos porque siguen las enseñanzas del maestro Jesús, porque practican en sus vidas la enseñanza que Jesús dio a sus discípulos. Aprender de la palabra de Dios es una de las cosas que como cristianos tenemos que practicar, tenemos que buscar, tenemos que vivir. En tercer lugar, ser cristiano es compartir la bendición que Dios da a nuestra vida. Y dice ahí que los que perseveraban en el Señor, dice que vivían juntos y tenían en común todas las cosas. Fíjese qué impresionante era esto. Antes eran todos de diferentes familias, vivían en diferentes lugares, no tenían la misma casa todos, pero cuando llegaron al conocimiento de Cristo, era tanto el amor por esa comunidad cristiana que ellos dejaron sus casas, las vendieron, dejaron sus propiedades, las vendieron, vendieron sus animales, vendieron todas las cosas de valor que tenían y se fueron a vivir junto con los demás hermanos para compartir la bendición que ellos tenían. Y dice que lo repartían de acuerdo a la necesidad de cada uno. O sea que en esa comunidad cristiana nadie tenía escasez, a nadie le faltaba nada. Todos tenían provisión, porque la provisión de uno era la provisión de todos. Y qué bonito es y qué bonito se siente cuando de repente alguien llega a tu casa, hermano, aquí vengo a visitarlo y te lleva una bolsa de víveres.
o te lleva algún presente. Una noche de estas fuimos con mi esposa a dejar a unos jóvenes y espérenos, ¿verdad? Yo tenía ganas de tomarme una sopa y no tenía en mi casa un sobre de sopa. Yo tengo, me dijo, le voy a dar uno. Pero cuando regresan de su casa traían una bolsa. Una bolsa y le dijo a mi esposa, mira lo que viene la sopa. Agregada a la sopa muchas otras cosas. Yo dije, wow, qué bendición. Eso lo hace un corazón que siente que somos parte de la misma familia. Eso solo sucede cuando tú y yo sentimos que los miembros de la comunidad cristiana son parte de nuestra familia. Y no solo son personas que se han unido a una filosofía o a una corriente religiosa, sino que son parte de nuestra familia. Y por lo tanto, con lo que Dios me bendice a mí, yo puedo bendecirlos a ellos. Y no es necesario que sea mucho. Las personas nos visitaron y dijeron, mire, aquí les traigo. Y sabíamos que esas personas no tenían un trabajo. Sin embargo, de lo que tenían en su casa, ellos recolectaron y nos compartieron. ¿Por qué? Porque somos cristianos y porque nos sentimos parte uno del otro y queremos agradar unos a otros. Esa era la iglesia primitiva, los cristianos. Así nacieron los cristianos y ese debería ser el espíritu que esté en el corazón de cada cristiano. Cuando Dios me bendice, yo tengo que ser bendición para los demás. Si Dios nos bendice, yo voy a ser bendición para los demás. Como Dios me ama, yo tengo que amar a los demás, voy a amar a los demás. Si Dios me consuela, yo voy a ser un consolador para los demás. Si Dios me provee para mis necesidades, pues yo voy a suplir también las necesidades de los demás. La bendición mía es la bendición de todos, es la bendición de todos, es la bendición de los cristianos. Y eso es algo maravilloso, porque en el mundo hay tanto egoísmo, en el mundo se mueve tanto hoy el yo soy de aquí, nadie me toca y nadie se meta conmigo y no me pregunten y no tengo por qué decir nada. El ser humano, a pesar de estar el mundo sobrepoblado, nos aislamos y solo nos unimos con las personas cuando tenemos una necesidad apremiante que no puedo resolver. Pero de lo contrario, yo me aíslo y no quiero que la gente se acerque a mí, porque no quiero compartir nada, porque no quiero sentir obligación de nada, porque no quiero saber la necesidad del otro para no sentirme obligado quizás a ayudar. El cristianismo es una nueva familia, el cristianismo es el deseo en el corazón del individuo de conocer al formador de esa familia. El cristianismo es compartir la bendición que Dios envía a nuestra vida. Es cristianismo. El ser cristiano también es orar juntos y esperar en Dios la respuesta. Me gusta mucho cuando a veces uno dice, bueno, pero esto de la pandemia y de las redes sociales, y hablamos tanto y nos quejamos tanto de la pandemia y de lo malo que son las redes sociales. Pero me gusta mucho cuando no importa la hora que sea, eran las 2:30 de la madrugada y yo estaba recibiendo un mensaje. Hermano, ore por esta situación. ¡Wow! ¡Qué cosa más linda! Que alguien pueda creer de que va a encontrar el apoyo en oración de una persona que está a miles de kilómetros de distancia, a una hora que usualmente uno está dormido. Pero el Espíritu Santo muchas veces nos mantiene despiertos esperando eso, porque somos familia. Cuando dan las altas horas de la noche y entro al cuarto de mi hijo, por ejemplo, y lo veo ahí que está dormido sin cobijarse y en medio de muchas cosas en su cama, ¿qué es lo que hacemos mi esposa y yo? Limpiamos todo y lo cobijamos y él ya duerme tranquilo. ¿Por qué? Porque es nuestra familia. Porque es nuestra familia. Lo amamos. Y cuando hay una necesidad, oramos juntos, clamamos juntos, creemos juntos. No importa si no estamos físicamente juntos. No importa si no estamos físicamente juntos. Usted dice, necesito oración.
y su familia cristiana se va a unir en oración a usted como si estuviéramos juntos tomados de la mano. Eso es el cristianismo. Eso es ser cristiano. No es sencillamente decir, yo voy a pedir que oren por mí, pero yo nunca voy a orar por alguien. Porque hay personas que les encanta que oren por ellos, pero cuando les toca orar, pues ya no gusta mucho, ¿no? Incomoda porque no sé qué decir, no se me vienen las palabras, hay muchas dudas en lo que tenga que decir. Entonces, no sé, mejor pues, pídanle a otro que está más cerca de Dios, ¿verdad? Y lo cierto es que tú y yo estamos tan cerca de Dios como nosotros queremos estar. La cercanía a Dios no depende de Dios, Él está cerca, listo para recibirnos. Quienes definen qué tan cerca o qué tan lejos vamos a estar somos nosotros. Entonces no podemos decir, es que aquel está más cerca de Dios. ¿Por qué va a estar más cerca de Dios que yo? Porque yo quiero que él permanezca así más cerca de Dios y yo quiero estar lejos para no estar muy comprometido. Pudiera ser. Pero orar me acerca a Dios. Orar me hace hablar con Dios. Orar me hace escuchar la voz de Dios. Orar me hace entender los propósitos de Dios para mi vida. Orar me hace sentir que el amor que Dios ha puesto en mi corazón por mis hermanos en la fe se hace realidad y se manifiesta en ese sentimiento maravilloso que es el desear que a esta otra persona le vaya bien y que ese problema que hoy le está afectando pudiera desaparecer. Entonces, orar junto a los demás miembros de la familia es una de las características que identifican a un cristiano. Orar creyendo, dice la Escritura. Dice que ellos oraban unánimes, dice, alabando a Dios y teniendo el favor de todo el pueblo. Cuando tú oras y cuando la gente percibe que tú estás unido en oración, que tú estás preocupándote por los demás, que tú estás conociendo a tu Dios, que te importa conocer a Dios y no la vida de los demás, que te importa conocer el pensamiento de Dios y los sentimientos de Dios y no lo que las otras personas piensan o sienten, que te interesa saber qué es lo que Dios dice y no lo que los demás están diciendo. Cuando la gente percibe eso, dice que en la iglesia primitiva que generaba, dice que tenían el favor. O sea, la gente los respetaba, la gente los admiraba y la gente los apoyaba. Y muchos, dice que día a día se iban agregando aquellos que Dios tocaba, se iban agregando, se iban incorporando a la gran familia de Dios. Orar es muy importante. Orar es algo que define. Una persona hace varios meses tenía a su esposa muy enferma, agonizante, una enfermedad que le había atacado por muchos años. Esta persona no era una persona cristiana evangélica, pero nos conocía a nosotros, vecino nuestro, y en el momento de su mayor crisis, quizás cuando no halló a dónde ir, ¿qué es lo que hizo? Llegó, tocó la puerta y dijo, yo necesito oración. Y ese hombre se arrodilló y comenzamos a orar. Y el siguiente fin de semana el hombre estaba ahí en el culto. Yo vengo, dijo, porque necesito oración por mi esposa. Y seguimos orando por su esposa hasta que Dios cumplió su voluntad en esa persona. Pero vea qué cosa más linda. Esta persona que no compartía, vamos a decir, religiosamente nuestra fe, porque se reunía en otra iglesia que no tiene nada que ver con los cristianos evangélicos, pero en el momento de la crisis, ¿a quién buscó? A personas que sabían, a la iglesia que sabía que oraba por los vecinos. Cuando tú oras por la gente que forma parte de tu familia cristiana y también oras por aquellas personas que rodean ese lugar donde tú te congregas, esa gente va a percibir la mano de Dios sobre sus vidas y te va a respetar, Y en el momento menos pensado, esa persona te va a buscar para que tú le ayudes, porque te considerarán una persona que puede brindar la mano sin estar poniendo nada en tela de juicio, ¿no? Ser cristiano es, dijimos, formar parte de una nueva familia, una familia que no tenía, una familia que yo ignoraba que estaba ahí,
una familia que no entendía, que yo la miraba, pero no pensaba que pudiera llegar a integrarme, pero cuando recibo a Cristo, llego a formar parte de esa familia. Y empiezo a ser parte de ellos y empiezo a interesarme por ellos y ellos a interesarse por mí. Interesarnos el uno por el otro, apoyarnos el uno al otro. Ser cristianos es aprender de la palabra de Dios y conocer a Dios juntos. Aprender unos de otros. Siempre hay algo que yo puedo aprender de mis hermanos. Siempre hay algo que yo puedo aprender de ellos. No importa la edad que tengan, siempre hay algo que me pueden enseñar. Y siempre hay algo que yo voy a aprender si me incorporo a los grupos de estudio, a las sesiones de estudio. Y mientras más yo conozca al creador de esa familia, mucho más lo voy a amar y va a ser más difícil que el enemigo pueda confundirme, pueda atraparme o pueda alejarme de la presencia de Dios. Ser cristiano es compartir la bendición que Dios envía a mi vida. Cuando Dios me bendice es porque quiere que yo bendiga a otras personas. Y cuando yo puedo bendecir a otras personas, la bendición no deja de correr. Y me convierto solamente en un canal de bendición. Me convierto únicamente en un canal por donde Dios bendice a otras personas, pero esa bendición también se queda aparte conmigo. Es una bendición para mí, pero corre también para otras personas. Y eso lo he experimentado en la vida. Lo he experimentado en la vida, pero enormemente. Los sueños más grandes, Dios los ha cumplido. Y ni lo he pensado, ni lo he dicho, ni lo he pedido, pero Dios me lo ha enviado a través de personas que me ven como su familia, que me aman como su familia y que no les duele compartir la bendición que Dios les da. Igual, usted y yo tenemos que compartir de la bendición que Dios nos da. Ser cristianos entonces también es orar, buscar juntos al Señor. No importa si en este tiempo moderno no estamos juntos. Es que nosotros no oramos, dice alguien, porque tal vez no nos agarramos de la mano. Sí oramos, usted ora en todo lugar, pero tiene que dedicar también un espacio, un tiempo en el día en que diga voy a orar. Bien difícil se nos hace a muchos, ¿verdad? Bien difícil se nos hace a muchos levantarnos a las 5 de la mañana para orar el día martes. Se nos hace bien difícil, de verdad, difícil. Pero es un momento muy especial para poder buscar al Señor en oración. Bien difícil es que un culto llamado de oración, una reunión llamada de oración en una iglesia esté abarrotada, porque la gente no siente el atractivo de llegar a este tipo de reuniones y estamos perdiendo una bendición que no sabemos que está ahí, una bendición que está corriendo y yo solo la veo correr y veo que otros la atrapan y yo digo, ¿y por qué tiene? Porque yo no he buscado. Orar juntos como familia es una bendición. Ponernos de acuerdo en hora, espacios para orar, es una bendición. El día jueves tendremos una oportunidad grande para orar. Usted dirá, pero no puedo estar en la iglesia. No, pues desde las 7 de la mañana se comienzan a compartir cápsulas de oración a las que usted puede unirse a cualquier hora del día. Darle play a la cápsula y orar. Dedicar esos 2-3 minutos del día para orar cada 2 horas. Y usted estará siendo parte de esa cadena de oración que acarreará bendición a la vida de muchas personas. Orar es una de las cosas que identifica a la familia de Dios, a los cristianos, a los hijos de Dios. Un cristiano, voy a terminar con este pensamiento, me gustó mucho. Un cristiano que no tiene una iglesia es como un pez fuera del agua, dice. Un cristiano que no se congrega, un cristiano que no tiene un lugar a donde ir, un cristiano que no tiene una familia a la cual abrazar, es como un pez que lo sacan del agua y se pretende que siga viviendo. No vivirá, ese pez morirá, porque la familia cristiana es como el agua para los cristianos. Nos mantiene con vida, nos mantiene con ilusión, nos mantiene con expectativa, nos mantiene con interés, nos mantiene con el deseo de seguir adelante y de vencer. Nos mantiene con aquella necesidad de que el otro tiene y que yo también puedo colaborar en suplirla. Me mantiene con esa expectativa de que yo puedo ser parte de la solución
para otras personas, me mantiene con la expectativa de que yo puedo ser parte de la bendición que Dios quiere llevar para muchas personas. Entonces el cristiano no es solamente decir, yo acepté a Cristo, no, yo soy cristiano evangélico. No, eso es un nombre que nosotros mismos podemos darnos, pero somos parte de una nueva familia. Siento a la iglesia, primero, ¿tengo una iglesia donde congregarme? ¿O soy de esos cristianos de medios, de redes sociales? ¿O soy de esos cristianos de televisión? ¿O soy de esos cristianos de radio? ¿O esos cristianos de campañas evangelísticas y al terminar la campaña evangelística desaparecen? Un cristiano debe tener una casa, debe tener una familia. Un cristiano debe interesarse por conocer al que formó esa familia. Un cristiano debe compartir como familia la bendición que llega a su vida. Un cristiano debe aprender a orar y a interceder los unos por los otros, a clamar los unos por los otros, a interesarnos los unos por los otros y a buscar la solución de uno entre todos. El problema de uno es el problema de todos en la familia. El problema de mis hijos es mi problema, y el problema mío es el problema de mis hijos, el problema de mi esposa es mío, y el mío es de mi esposa y de mis hijos. No puede ser diferente. No, ese es tu problema. Es el problema de todos, de la casa, de la familia. La familia cristiana es igual. El problema de uno es el problema de todos. Y juntos vamos a clamar a Dios para que ese problema tenga solución. Así que no es cierto que un cristiano puede vivir separado de la familia cristiana. No es cierto que un cristiano va a prosperar y va a crecer aislándose de otros cristianos. No es cierto que un cristiano va a prosperar si se vuelve un cristiano que no tiene un lugar donde congregarse, que no conversa con otros cristianos y que no le interesan los pensamientos de otros cristianos ni las emociones de otros cristianos. Lo que va a suceder es como cuando usted y yo decíamos con mi cuñado un día de esto, con mi yerno un día de esto, que separa el tizón, ¿verdad? Y lo pone ahí por un lado y pretende que ese tizón dé un fuego muy grande. Ese tizón permanecerá encendido por un poco de tiempo y luego se apagará y dejará de tener fuego y dejará de tener el más mínimo asomo de luz. Dios nos llamó a ser cristianos, nos llamó a formar parte de esta gran familia cristiana. Nos llamó a que aprendamos a conocerlo. Es conociéndole a Él como vamos a amarlo. No puedo decir que amo a Dios si no lo conozco. No puedo decir que amo a Dios si no lo conozco. No puedo compartir algo que yo desconozco. No puedo compartir a un Dios que no conozco. No puedo compartir a un Dios que no sé dónde está, ni qué es lo que hace, ni por qué lo hace. Entonces es necesario que como cristiano yo conozca a Dios, y eso lo voy a lograr estudiando su palabra. Como cristiano, yo debo ser parte del canal de bendición que Dios tiene para sus hijos, para su pueblo. Toda bendición que llega a mi vida es bendición para mis hermanos, bendición para todos. Como cristiano, yo debo interesarme por establecer vínculo de oración con mis hermanos. Vínculo de oración, la oración es la que nos mantiene unidos quizás a nosotros, pensando en cómo va la situación del otro. La oración es la que nos mantiene unidos a Dios, es hablando con Él, que Él puede hablarnos también, es escuchándole a Él, como estamos garantizando que Él nos va a escuchar a nosotros. La voz de Dios está alrededor de nosotros, pero si no lo conozco, si no lo busco en oración, yo no podré saber si Dios me está hablando. No podré diferenciar si es Dios el que habla o es el hombre el que está hablando. Tengo que doblar mis rodillas, ponerme en oración, unirme en oración con mi familia para poder de verdad salir victorioso de cualquier circunstancia que pueda tener en la vida. Quiero que vaya conmigo, por favor, a Efesios capítulo 2. Vamos a terminar ahí. Efesios capítulo 2. Y vamos a leer algunos versos ahí. Efesios capítulo 2, del verso 19 al 22. Mire, dice la escritura de esta manera. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. Sois conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios,
edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Todos somos parte de la familia de Dios, hemos sido llamados para ser parte de la familia de Dios y debemos de practicar el amor por esa familia, el compartir la bendición de Dios, el orar juntos y el compartir la palabra de Dios, aprenderla para conocer a Dios, el autor y consumador de nuestra fe. Que Dios cumpla su propósito en nosotros y que verdaderamente usted y yo podamos formar y sentirnos parte de la familia de Dios. Padre, gracias por tu palabra bendita. Señor, somos parte de la familia, decimos que somos parte de tu familia, de la familia de Dios. Ayúdanos a vivir como eso, Señor. Que no podamos ser personas que solamente digamos que somos parte de la familia de Dios, sino que vivamos como familia de Dios. Que estemos unidos, Señor Jesús, interesándonos unos por otros. Que estemos, Señor Jesús, aprendiendo, conociéndote a ti juntos. Que estemos, Señor, compartiendo la bendición que tú envías para nuestra vida. Y que estemos sintiendo la necesidad de orar juntos, Señor, para fortalecernos y para acercarnos a ti. Padre, esta familia bendita a la que tú nos has llamado es la mejor familia. Gracias por ser la piedra fundamental de ella, Señor. Gracias por ser esa piedra que mantiene de pie el edificio y por hacernos parte de este edificio, del cual ya no somos extranjeros, dice tu palabra, ni de aquellos que se agregan en el camino, sino que somos miembros de la familia tuya, Señor. Gracias, Padre, porque es tu sangre la que nos une, porque somos hermanos de sangre, Señor, hermanos de sangre, Señor, de esa sangre que tú derramaste en el Calvario para darnos vida, Señor, y vida en abundancia. Gracias, Señor. En el nombre bendito de Jesús te amamos y te bendecimos. Gracias, Señor. Amén. Que Dios lo bendiga, mi hermano. Esperamos en el Señor que podamos vivir. Esfuércese por vivir de esa manera como hijos de Dios, como siervos de Dios, como familia de Dios. Bendiciones para todos.